Lo que comenzó como una esperanza de 3 años para una pareja originaria de Texas está a punto de convertirse en una tragedia definitiva para 3 hermanitos colombianos, pues el proceso de adopción ha quedado técnicamente congelado y existe el riesgo real de que el ciudadano estadounidense desista del trámite tras el traumático escándalo mediático. La situación es crítica porque la familia se encontraba en la fase final de integración, a solo 7 días de la declaratoria judicial que les daría un hogar permanente, después de haber superado 5 rigurosas pruebas de idoneidad ante organismos internacionales y el propio ICBF. Sin embargo, la confianza construida durante años se rompió de forma abrupta el domingo 14 de junio, cuando una escena de auxilio en un edificio del norte de Bogotá fue malinterpretada por vecinas que grabaron y difundieron un video asegurando que se trataba de un acto de violencia. La realidad detrás de las imágenes, confirmada tanto por el niño de 7 años como por informes técnicos, fue que el menor sufrió un incidente de atoramiento mientras almorzaba, lo que obligó a su futuro padre a llevarlo al balcón para realizar maniobras que le permitieran respirar y recibir aire fresco. El propio presidente Gustavo Petro intervino en el debate público aclarando que las imágenes engañaron a los colombianos y que el hombre simplemente prestaba asistencia vital al menor. A pesar de esta aclaración, el impacto emocional para los niños y los padres ha sido devastador. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, reveló detalles dolorosos, como el hecho de que la hija mayor de 15 años tuvo que actuar como traductora para explicarle a sus padres adoptivos los insultos y gritos de odio que la multitud les lanzaba desde la calle. Aunque el estadounidense de 35 años recuperó su libertad en la madrugada del 16 de junio porque Medicina Legal no encontró ningún indicio de abuso físico o sexual en los 3 menores, el daño social ya está hecho. El niño de 7 años, en una entrevista forense con expertos, fue enfático al decir que su papá nunca lo agredió y que todo se debió a una pataleta tras una pelea por un juguete que se sumó a la crisis respiratoria. Ahora, la mayor preocupación de las autoridades es que el extranjero, ante la vulnerabilidad y el señalamiento público injusto, decida arrepentirse o desistir de la adopción, lo que dejaría a los 3 hermanos nuevamente sin la posibilidad de tener una familia definitiva. El caso sigue bajo análisis de la Fiscalía, pero mientras se esperan los resultados técnicos finales para cerrar el expediente, el sueño de estos niños pende de un hilo por un falso señalamiento nacido de la indignación apresurada en redes sociales. La comunidad observa ahora las consecuencias de un juicio social sin pruebas, donde un acto heroico de un padre para salvar a su hijo de asfixiarse terminó convirtiéndose en una pesadilla burocrática que amenaza con separar para siempre a esta familia en formación. Por ahora, los 3 menores permanecen bajo el cuidado del ICBF para valoración psicosocial, mientras se decide si el proceso legal puede restaurarse o si el daño emocional causado por el linchamiento público será irreversible para los adoptantes. El caso que mantuvo en vilo a la ciudad de Bogotá y que se volvió viral en cuestión de horas ha tomado un rumbo completamente inesperado, transformando una acusación de horror en una historia de auxilio y malentendidos domésticos que hoy tiene a una familia al borde de la ruptura emocional. Todo comenzó el domingo 14 de junio, en un edificio del norte de la capital, cuando la tranquilidad de un almuerzo familiar fue interrumpida por lo que los vecinos percibieron como una escena de abuso en un balcón, lo que desató una movilización ciudadana y policial inmediata que terminó con la captura preventiva del ciudadano estadounidense involucrado. Sin embargo, la pieza clave para esclarecer los hechos ha sido la declaración voluntaria y detallada del niño de 7 años, quien en una entrevista forense realizada con expertos en psicología infantil narró una versión que dista totalmente de los señalamientos iniciales que circularon en redes sociales. El pequeño explicó con total claridad que el hombre al que ya llama su papá nunca le hizo daño, ni física ni sexualmente, y que la situación que se observó desde la calle fue en realidad la consecuencia de una pataleta desatada por una disputa infantil con sus hermanas por un juguete. Según el relato del menor, su berrinche fue de tal magnitud que su futuro padre adoptivo buscó una forma de tranquilizarlo, optando por llevarlo al balcón
para que el cambio de ambiente y el aire fresco ayudaran a calmar sus ánimos en medio de la crisis emocional. A esta versión se suma un dato crucial aportado por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Astrid Cáceres, quien en conversaciones con medios de comunicación aclaró que el incidente también tuvo un componente de urgencia médica. El niño se estaba atorando con los alimentos durante la comida. Ante el riesgo inminente de asfixia, el ciudadano estadounidense reaccionó rápidamente, sacándolo al balcón para realizar maniobras de auxilio que le permitieran recuperar la respiración. Un acto de protección que los testigos externos, cegados por la angustia y la falta de contexto, interpretaron erróneamente como un acto de violencia. El propio presidente Gustavo Petro se refirió al caso, enfatizando que las imágenes engañaron a los colombianos y que lo que ocurrió fue un intento legítimo de prestar asistencia vital al menor por un atoramiento. A pesar de que la indignación colectiva exigía castigos severos, los resultados de los exámenes técnicos realizados por Medicina Legal fueron contundentes al no encontrar rastro alguno de abuso sexual ni de maltrato en el niño de 7 años ni en sus dos hermanos de 4 y 15 años involucrados en el proceso. Debido a la ausencia total de pruebas incriminatorias y a la consistencia del relato del menor en la entrevista forense, el extranjero de 35 años, originario del estado de Texas, fue puesto en libertad en la madrugada del martes 16 de junio tras permanecer retenido preventivamente. No obstante, el daño colateral de este falso señalamiento es inmenso, ya que la familia se encontraba en los últimos 7 días de un proceso de adopción que duró 3 años y que ahora ha quedado técnicamente congelado debido al escándalo mediático. La pareja extranjera, que había superado 5 rigurosas pruebas de idoneidad y años de escrutinio internacional antes de llegar a la fase final de integración, se encuentra ahora en un estado de vulnerabilidad emocional, tal que las autoridades temen que puedan desistir del proceso por la pérdida de confianza en el entorno social colombiano. La tragedia se vuelve aún más personal al conocerse que la hija mayor de 15 años, quien habla español, tuvo que vivir el trauma de traducir para sus padres adoptivos los insultos y gritos de odio que la multitud les lanzaba desde la calle, mientras los acusaban injustamente de crímenes atroces. Este episodio deja una profunda reflexión sobre la rapidez de los juicios en la era digital y cómo un video sacado de contexto puede poner en peligro el futuro definitivo de 3 hermanitos que solo buscaban un hogar estable para el resto de sus vidas. Mientras la Fiscalía y el ICBF continúan con los análisis técnicos y científicos para cerrar formalmente el expediente judicial, la comunidad observa con cautela cómo los informes forenses y las entrevistas psicológicas han desvirtuado lo que inicialmente parecía una tragedia criminal, revelando en su lugar una pesadilla burocrática y social causada por una percepción apresurada de imágenes confusas. Por ahora, el futuro de estos 3 niños colombianos y su sueño de tener una familia definitiva en los Estados Unidos permanece en una incertidumbre dolorosa, a la espera de que el proceso legal pueda ser restaurado y la confianza sanada tras este lamentable malentendido.